El suelo de la batalla se había teñido de rojo, el eco del gigante había sido silenciado, pero el verdadero misterio apenas comenzaba. ¿Qué destino le aguardaba al colosal cuerpo de Goliat una vez que la cabeza del filisteo fue exhibida como trofeo? ¿Fue simplemente un despojo de guerra, o su final guardaba un aviso, una advertencia tan antigua como el tiempo, pero tan relevante como su propio aliento final? En un mundo donde la soberbia a menudo parece triunfar, donde la fuerza bruta amenaza con aplastar la fe, la historia de Goliat no es solo un relato de un héroe juvenil. Es un espejo implacable que nos confronta con la verdadera naturaleza del poder, la fragilidad de la arrogancia y la certeza de que ninguna afrenta a lo divino queda impune. Su muerte, y lo que sucedió después, es un eco que resuena hoy, un recordatorio escalofriante de que ciertos destinos son predeterminados por la siembra de nuestras propias acciones. ¿Estás dispuesto a desvelar la verdad detrás de este misterio olvidado, y a comprender el aviso que el silencio de la Biblia esconde para tu propia vida? Para entender el destino del cuerpo de Goliat, debemos primero sumergirnos en la atmósfera cargada de terror y desesperación que el gigante filisteo había tejido alrededor del ejército de Israel. Imaginen la escena, el valle de Ela, un lugar que hoy podría parecer apacible, pero que hace milenios fue escenario de una confrontación que marcaría la historia. Dos ejércitos, tensos, expectantes, se miraban desde colinas opuestas. En un lado, los israelitas, liderados por el rey Saúl, un hombre cuya estatura física no se correspondía con la espiritual. En el otro, los filisteos, un pueblo marítimo, guerrero, idólatra, cuyo poderío militar infundía pavor. Y en medio de este estancamiento, la figura que lo dominaba todo, Goliat de Gat. No era solo un hombre grande, era una anomalía, un espécimen humano de proporciones míticas. Su altura se estima en 6 codos y un palmo, lo que se traduce a aproximadamente 2.9 metros o 9.5 pies. Imaginen un ser humano casi el doble de alto que una persona promedio, un coloso viviente que proyectaba una sombra literal y figurada sobre el campo de batalla. Pero no era solo su tamaño. Era su armadura, una cota de malla de bronce que pesaba alrededor de 57 kilogramos, un peso que apenas un hombre podría soportar, pero que para Goliat era como una segunda piel. Un casco de bronce, grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. Y luego, su arma principal, el terror de Israel, una lanza cuya punta de hierro pesaba alrededor de 6.8 kilogramos, similar a la hoja de un arado, un arma diseñada no solo para herir, sino para desmembrar, para aplastar. Y delante de él, su escudero, llevando un escudo que era más una puerta que una defensa personal. Goliat no solo era un guerrero, era una máquina de intimidación, una personificación del desafío a Dios. Cada mañana, durante 40 días, este gigante se adelantaba entre las filas, su voz atronadora resonando por el valle, un eco de burla y blasfemia. «Escojan un hombre de entre ustedes», gritaba, «y que baje contra mí. Si él me vence y me mata, entonces nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán». Su propuesta era un duelo singular, un combate que decidiría el destino de dos naciones. Pero su desafío iba más allá de lo militar. «Hoy he desafiado al ejército de Israel», vociferaba. «¿Para qué han salido para ponerme en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Denme un hombre para que luchemos». Esta no era solo una prueba de fuerza, era un ataque directo a la fe de Israel, una burla al Dios que, según ellos, los guiaba. Goliat se presentó como el campeón de su Dios, Dagón, enfrentándose al Dios invisible de Israel. Y la respuesta de Israel fue el pánico.
La Biblia lo describe sin rodeos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 40 días de humillación, 40 días de terror. La parálisis se había apoderado del ejército de Saúl. ¿Por qué? Porque veían con ojos humanos. Veían el tamaño, la armadura, la experiencia de batalla, el rugido. Y no veían a su Dios. No veían que el poder de Goliat era una ilusión, una sombra desproporcionada que la luz de la fe verdadera podía disipar en un instante. El miedo era el verdadero gigante que había encadenado a Israel. En este escenario de desesperación, aparece David. Un joven pastor, el menor de 8 hermanos, que había sido enviado por su padre, Isaí, para llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el campo de batalla. David no era un guerrero por profesión. Era un cuidador de ovejas, un músico, un muchacho que había pasado sus días en la soledad del campo, enfrentándose a leones y osos para proteger su rebaño. Esas experiencias, insignificantes para el mundo, eran la fragua donde Dios había moldeado su carácter y su fe. Cuando David llega al campamento, escucha las palabras de Goliat. Pero a diferencia de los veteranos de guerra, la burla del filisteo no le infunde miedo, sino una indignación santa. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, exclama, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Su pregunta revela el núcleo de su fe. Para David, no era un filisteo contra un israelita, sino un mortal contra el Dios Altísimo. La afrenta a Israel era, en realidad, una blasfemia contra el Creador del universo. Los hermanos de David, sumidos en el mismo miedo que el resto del ejército, lo reprendieron, acusándolo de arrogancia, de haber venido solo para ver la batalla. No podían comprender la chispa divina que ardía en el corazón de su hermano menor. Pero las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, y el rey, en un acto de desesperación, lo mandó llamar. Saúl, al ver a David, no pudo evitar la incredulidad. No podrás ir contra ese filisteo, le dijo. Porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl veía la lógica militar, el abismo insalvable entre un pastor y un gigante. Pero David no apeló a la lógica, apeló a la experiencia de su fe. Cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo golpeaba, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esta declaración es crucial. David no confió en su propia fuerza, en su habilidad con la honda. Confió en la misma mano que lo había librado antes. Comprendió que si Dios lo había capacitado para proteger ovejas de bestias salvajes, cuanto más lo capacitaría para proteger a su pueblo de un enemigo que desafiaba al propio Dios. Esta fe inquebrantable, esta absoluta dependencia de lo divino, era el verdadero poder que David portaba. Saúl, aunque escéptico, no tuvo otra opción que permitirlo. Intentó incluso vestirlo con su propia armadura, un gesto bien intencionado pero inútil. La armadura de Saúl era pesada, incómoda, y representaba una forma de combate que no era la de David. David se la quitó. No lucharía con las herramientas del mundo, sino con las de su fe. Y así, David se dirigió al arroyo, y escogió 5 piedras lisas. No necesitaba una espada, ni una lanza. Su arsenal era una honda, 5 guijarros y una fe del tamaño de una montaña. La escena que sigue es una de las más icónicas de la historia. David, un muchacho rubio,
de buen parecer, desarmado según los estándares de la guerra, se enfrenta al titán. Goliat, al ver a David, lo despreció. ¿Acaso era un perro para que un muchacho viniera contra él con palos? Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, bramó el gigante. Esta fue su última profecía, una que se cumpliría, pero no de la manera que él imaginaba. La respuesta de David, sin embargo, fue un rugido de fe que reverberó en el valle y a través de los siglos. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Estas palabras no eran las de un muchacho insolente, sino las de un profeta, un mensajero de la justicia divina. En ese momento, no era David el que hablaba, sino el Espíritu de Dios a través de él. El desafío de Goliat era contra Dios mismo, y Dios estaba a punto de responder. Goliat se acercó, bramando. David corrió hacia él. No vaciló. No retrocedió. Puso una de las piedras en su honda, la hizo girar con toda su fuerza y la soltó. La piedra voló con una precisión mortal, impulsada por una mano humana, sí, pero guiada por una mano divina. Se incrustó en la frente de Goliat, en el único punto vulnerable de su colosal anatomía. El efecto fue instantáneo y devastador. Goliat, la montaña de músculo y bronce, se tambaleó. Su imponente figura se desplomó como un árbol gigantesco, cayendo de bruces contra la tierra, levantando una nube de polvo y un estruendo que silenció el valle. El terror que había infundido en Israel se desvaneció en un instante, reemplazado por la estupefacción y luego por un grito de triunfo. Pero David no había terminado. Corrió hacia el cuerpo inerte del gigante, tomó la espada de Goliat, enorme y pesada, desenvainándola de su vaina. Y con esa misma espada, que había simbolizado el poder y la amenaza del filisteo, David le cortó la cabeza. La exhibió, levantándola para que todo el ejército de Israel la viera, y para que los filisteos en la colina opuesta comprendieran la magnitud de su derrota. En ese momento, la profecía de David se cumplió: cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. La decapitación fue un acto simbólico de la victoria total, de la humillación completa del enemigo. La cabeza de Goliat, el símbolo de su arrogancia y su poder, fue separada de su cuerpo. Y aquí es donde la Biblia, sorprendentemente, se vuelve silenciosa sobre el destino del resto del cuerpo del gigante. El texto sagrado nos dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Este detalle es fundamental. La cabeza, el trofeo más significativo, la prueba irrefutable de la victoria, fue llevada a Jerusalén, que en ese momento aún no era la capital principal de Israel, pero era un lugar de importancia estratégica y simbólica. Algunos eruditos sugieren que esto podría haber sido una exhibición pública o un acto de sumisión al santuario. Las armas de Goliat, por otro lado, el escudo, la lanza, la jabalina, la cota de malla, fueron llevadas a la tienda de David. Más tarde, la espada de Goliat se guardó en el tabernáculo, como un objeto sagrado, un monumento a la victoria de Dios. Pero, ¿qué pasó con el cuerpo sin cabeza de Goliat? La Biblia no lo menciona explícitamente. No hay una descripción de un entierro, de un desmembramiento, de una fosa común. Y esta omisión, este silencio, es precisamente donde reside el misterio y, más importante aún, el aviso.
En las culturas antiguas, el tratamiento de los cuerpos de los enemigos vencidos era de una importancia capital. A menudo, un entierro honorable era un signo de respeto o de un acuerdo de paz. Pero para los enemigos despreciables, el destino de sus restos era un acto de guerra y humillación post-mortem. Dejar un cuerpo insepulto, expuesto a los carroñeros, era la máxima ignominia. Significaba que la persona no solo había perdido la batalla, sino que había sido completamente despojada de su dignidad, de su legado y de su esperanza en una vida futura, según las creencias de la época. Para muchas culturas, el no ser enterrado era una maldición, una señal de que el alma del difunto no encontraría reposo. Consideremos la profecía de David antes de la batalla: daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Aunque esta fue una declaración general sobre el ejército filisteo, la implicación más directa y prominente era para Goliat, el desafiante. Es altamente probable, dada la costumbre y la intensidad del conflicto, que el cuerpo de Goliat fuera dejado en el campo de batalla, sin un entierro, expuesto a los elementos y a los animales carroñeros. Los israelitas, tras la victoria de David, se lanzaron en persecución de los filisteos, que huían en desbandada. La euforia y el instinto de rematar al enemigo eran primordiales. No habría habido tiempo ni interés en ofrecer un entierro honorable a un blasfemo que había aterrorizado a su nación durante 40 días. El cuerpo de Goliat se convirtió en un símbolo de su derrota, un trofeo inmóvil de la ira divina. Imaginemos la escena después de la batalla. El valle de Ela, antes un lugar de miedo, ahora vibraba con los gritos de victoria israelitas. Los filisteos habían huido, dejando un rastro de cadáveres. Entre ellos, el cuerpo gigantesco y decapitado de Goliat. Un espectáculo macabro, pero para los israelitas, un testimonio del poder de su Dios. El cuerpo de Goliat, que una vez fue el colmo de la fuerza y el terror, se convirtió en una masa inerte y despreciable. Su imponencia se trocó en insignificancia. Su carne, destinada a ser alimento de aves y bestias, era el cumplimiento literal de la maldición que él mismo había proferido contra David. La omisión bíblica sobre el destino del cuerpo de Goliat no es un descuido. Es una declaración poderosa. La cabeza de Goliat era el trofeo, la prueba de la victoria y el ascenso de David. Sus armas eran el botín de guerra, santificadas para el Señor. Pero el cuerpo sin cabeza del gigante arrogante, no tenía importancia. Una vez que su propósito como adversario vencido de Dios fue cumplido, su materialidad se desvaneció en la irrelevancia. Este detalle subraya una profunda lección espiritual: para aquellos que se oponen a Dios, una vez que su poder se derrumba, su existencia misma se vuelve fútil y olvidable. Su carne no merecía un lugar en la memoria histórica, solo la tierra y sus criaturas. Este es un patrón recurrente en las Escrituras. Los impíos, los que desafían a Dios y su pueblo, a menudo encuentran un final deshonroso, sus cuerpos se convierten en un testimonio mudo de la ira divina. El silencio bíblico sobre el cuerpo de Goliat es un eco de la maldición del deshonor. Era una señal de que Goliat no solo había perdido su vida, sino que había perdido su existencia en la memoria de los hombres de una manera digna. Su nombre quedaría grabado por su derrota, no por su gloria. Era la humillación máxima para un guerrero, ser olvidado, deshonrado, y que sus restos no merecieran ni una línea de registro en la historia sagrada, más allá de la confirmación de su caída. La gran revelación, la lección oculta en el misterio del cuerpo de Goliat, es esta: la soberbia, la arrogancia y la blasfemia, cuando se enfrentan a la fe genuina y al poder de Dios, no solo conducen a la destrucción física, sino a una completa y total aniquilación de la relevancia. El cuerpo de Goliat, dejado para descomponerse en el valle, es el monumento silencioso a la insignificancia de la fuerza humana cuando se opone a lo divino.
Es el ejemplo perfecto de que el que se enaltece será humillado. Goliat creía que su tamaño, su armadura y su experiencia militar eran invencibles. Desafió no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Su error fatal fue subestimar el poder de una fe sencilla, y sobreestimar el poder de su propia carne y de sus ídolos. Su caída fue tan dramática como su estatura, y su destino póstumo fue una expresión de la completa desaprobación divina. Él se había jactado de dar la carne de David a las aves del cielo, irónicamente, su propia carne fue dada a las aves. Esta inversión del destino es un principio espiritual inmutable, lo que siembras, cosechas. La maldición que pronuncias sobre otros puede volverse contra ti. La historia de Goliat y el destino de su cuerpo son un aviso ineludible para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los gigantes que hoy desafían tu fe? Pueden ser los gigantes del miedo, de la ansiedad, de la adicción, de la desesperanza. Pueden ser los gigantes de la soberbia, de la autosuficiencia, de la creencia de que tus propios recursos o tu propia inteligencia son suficientes para navegar por la vida sin depender de Dios. Piensa en los momentos en que te has sentido abrumado, pequeño, insignificante, frente a un problema que parece invencible. Quizás sea una enfermedad, una deuda aplastante, un conflicto familiar irresoluble, una sensación de que el mundo está en tu contra. Es fácil caer en la desesperación, en la parálisis, justo como el ejército de Saúl. Es fácil mirar al gigante y creer en su poder, en lugar de recordar el poder de aquel que reside en ti. ¿Estás, quizás, confiando demasiado en tu armadura personal? ¿En tu dinero, en tu posición, en tu intelecto, en tu popularidad? ¿Creer que estos son suficientes para protegerte de los embates de la vida? El destino de Goliat nos advierte que toda fuerza humana, por imponente que parezca, es frágil y efímera sin la bendición y la guía divina. Su grandeza era solo superficial, su poder se desvaneció con una sola piedra. Su cuerpo, símbolo de esa grandeza, se convirtió en nada. O quizás, el aviso se aplica a un desafío más sutil, la arrogancia espiritual. Esa creencia de que no necesitas a Dios, de que puedes manejar tu vida por tu cuenta, de que las leyes morales o los principios divinos no se aplican a ti. Goliat se burló del Dios viviente. Hay áreas en tu vida donde, quizás sin darte cuenta, te estás burlando de lo sagrado, ignorando las advertencias, o desafiando los límites que la sabiduría divina ha establecido. Cada vez que elegimos el egoísmo sobre el amor, la mentira sobre la verdad, la injusticia sobre la rectitud, estamos, en esencia, adoptando una postura de desafío. Y la historia nos muestra que todo desafío a lo divino, eventualmente, conduce a una caída. Y a menudo, esa caída no solo es drástica, sino que deja un legado de insignificancia, una memoria de lo que se perdió. La lección de Goliat te llama a la humildad, a recordar que no importa cuán grandes sean tus desafíos, o cuán pequeños te sientas, la verdadera victoria no se gana con la fuerza bruta, sino con una fe inquebrantable en un poder superior. Te invita a soltar tu propia armadura, tus propias seguridades, y a confiar en las piedras lisas que Dios te ha dado, la oración, la palabra, la comunidad, la obediencia. Su cuerpo silente y olvidado es un recordatorio de que aquellos que se engrandecen contra la voluntad divina, aunque por un tiempo parezcan invencibles, están destinados a la disolución, a la pérdida de toda gloria, a ser simplemente un desecho en el camino de la historia. Es un espejo para tu alma. ¿Estás construyendo tu vida sobre la arena de tu propia fuerza, o sobre la roca inamovible de la fe en Dios? ¿Estás cultivando la soberbia que lleva a la ruina, o la humildad que precede a la honra? La historia de Goliat y la enigmática desaparición de su cuerpo es una advertencia. Es un eco a través de los milenios de que la arrogancia conduce a la aniquilación, no solo física, sino también simbólica.
Es una invitación a examinar tu propia vida, tus propios gigantes, tus propias fortalezas y debilidades. Si esta historia te ha revelado el peligro de la soberbia y te ha recordado que ninguna fuerza terrenal puede prevalecer contra la voluntad divina, escribe humildad en los comentarios, como un compromiso de poner tu fe por encima de tu orgullo y reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Dale me gusta a este video para que su mensaje de advertencia y esperanza llegue a más corazones que necesitan ser liberados del miedo a sus propios gigantes. Y comparte esta profunda revelación con alguien que esté luchando contra su propio gigante o que necesite recordar dónde reside la verdadera fuerza y el peligro de la arrogancia. Que la lección del gigante caído te inspire a caminar con humildad y fe inquebrantable, sabiendo que la batalla es del Señor.